Sí, para hablar de una obra de teatro muy particular, que ni loco les digo el nombre porque es larguísimo, pero seguramente nuestro invitado lo va a saber. Estamos hablando además de un gran actor como es el señor Álvaro Armando Wong. Bienvenido, Álvaro, un gustazo. Gracias, Leo. Contento ¿Todo bien? de estar por acá. Muy bien, muy bien. ¿Cambiando el look para el personaje? Sí, voy a hacer tu biopic. Ahora vas a hacer Lorenzo. Ahí va. Lorenzo, exacto. Ahí va. No, sí, estamos por estrenar el 2 de septiembre. Recuerde esto, se llama la obra. La elección Recuerde esto. Sí, recuerde esto, la elección de Jan Karski. Perfecto. En el Teatro Alianza. Y bueno, digamos, es la historia es una historia real, ¿no? O basada, digamos, en una autobiografía de Jan Karski, que fue un miembro de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el primero, digamos, que denunció o informó a los aliados con el gobierno de Inglaterra, y se reunió incluso con Roosevelt sobre el Holocausto, ¿no? ¿En qué fecha más o menos él estaría haciendo ese tipo Y de bueno, contacto? empezó, digamos, a contactarse con la resistencia, digamos, del pueblo judío en Polonia en el 42, y en el 43 empezó, o sea, viajó a Londres después de haber pasado muchas cosas, porque él fue, digamos, reclutado como soldado por el ejército polaco, fue prisionero de los soviéticos, prisionero de los nazis. Después volvió a ser apresado por la Gestapo, torturado para sacar la información justamente sobre lo que él estaba tratando de llevar a la resistencia, digamos, al gobierno en el exilio de Polonia, la información que estaba llevando. Se escapó y finalmente fue contactado por la resistencia judía. Y él fue testigo, digamos, fue introducido en el gueto de Varsovia y también en los campos de la muerte, ¿no? Campos de exterminio. Porque recordemos además, ¿no?, que lo que todos conocemos como el Holocausto judío, los hornos, ¿no?, el crematorio, Sí. ¿no?, las pilas amontonadas de cadáveres, eso no se conocía mucho. No. Digo, el mundo, algunos lo intuían, Claro. otros, la propia población alemana lo negaba, Claro. de que eso estuviera sucediendo. Ahora, hoy, con el diario del lunes, ya Claro. sabemos todo, pero en ese Sí, momento no era la opinión pública, digamos, se enteró una vez que terminó la guerra. Exacto. Pero digamos, los gobernantes, los intelectuales, digamos, los líderes, lo sabían, ¿no? Los líderes mundiales. Se sabía desde antes, desde el 43. Fíjate que él se reunió con Roosevelt en la Casa Blanca en 1943 para informarle de primera mano de todo lo que él había visto, llevándole material. Y lo que sostiene, digamos, Karski, es que en realidad no era, digamos, cómodo para los gobiernos en ese momento, digamos, asumir que eso era real, porque implicaba tomar medidas que de repente no estaban, digamos, en condiciones de tomar en ese momento, o no eran las más fáciles, o directamente por omisión o por no prestarle importancia. Él informaba de algo que sucedía en Polonia, y Polonia era, digamos, una preocupación menor para los aliados en aquel momento, ¿no? Debe ser interesante, digo, como actor, acercarte a un personaje real, primero que nada, y que tiene una verdad tan pero tan importante para revelar y que seguramente no se la crean. Claro. Sí, exactamente. Eso es lo más increíble de todo esto. Yo te digo la verdad, yo no había oído hablar nunca de Karski hasta que el flaco de Nevi me presentó, digamos, esta pieza, ¿no? Es increíble que no sea conocido, incluso dentro, digamos, de la comunidad judía tampoco es tan conocido. Él fue, como te digo, fue ignorado en su momento, después no pudo volver a Polonia, se quedó en los Estados Unidos. Él era abogado y aparte diplomático, entonces se quedó dando clases y estuvo hasta el 78 en el más absoluto anonimato, hasta que Claude Lanzmann, que fue un director de cine francés que hizo una película muy conocida que se llama Shoah, sobre el Holocausto, una película de 9 horas de duración, lo contactó para hacerle una entrevista. Y él en un principio no quería participar en esa entrevista. Y bueno, fue una de las entrevistas centrales, digamos, de la película. Y ahí se dio a conocer su historia, ¿no? ¿Es un monólogo? Sí, es un unipersonal, es un espectáculo unipersonal
en el cual se empieza, digamos, se empieza en primera persona de alguna manera, ¿no? Hay un personaje que es el hombre que no es Karski, pero que dialoga con los espectadores, de alguna forma presentándoles ciertas preguntas que les surgen a partir de esta historia, ¿no? Sobre todo sobre las responsabilidades que tenemos nosotros como individuos con respecto a las cosas que pasan en nuestro tiempo, ¿no? Y después se empieza encarnando, digamos, ese hombre se transforma en Karski y después Karski se va transformando en más de 30 personajes, que son los personajes con los que, digamos, se va a contar la historia de él, ¿no? O sea que unipersonal, pero muchos personajes. Exacto. Pero multipersonajes. Sí, sí, son más de 30 personajes, ¿no? Para cerrar, vos venís trabajando con el Flaco de Nevi desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay como una afinidad profesional, si se quiere. Sí. Ahí, eso se nota a la hora de ensayar y la propia función. Sí, obvio. Digamos, somos amigos, aparte yo lo quiero muchísimo. Vos sabés que, bueno, él por la mitad del proceso íbamos ya con 2/3 de la obra, tuvo un problema de salud y se tuvo que parar el trabajo durante un mes y después retomamos con Renata, que es su hija, que es actriz y está incursionando, debutando como directora. Yo la conocía ya de trabajar en otras obras con el Flaco. Incluso el Flaco me dijo, al él no poder terminar el trabajo, digamos, me dijo que lo terminara, digamos, de dirigir yo de alguna manera, y yo le pedí por favor a Renata, que yo la conocía ya como te decía, de otros trabajos, y bueno, y estamos terminando este trabajo, digamos que fue una dirección a dúo entre padre e hija. Les de Nevis. Les de Nevis. Ahí va. ¿Dónde vas? Vamos en el Teatro Alianza, en la Sala China Zorrilla, Divino. los sábados a las 21, los domingos 19:30. Las entradas están a la venta por Ticantel, por Ticantel, sí, y en la boletería de la sala. Y bueno, los esperamos. Vamos a estar a partir del 2 de septiembre. Es una historia que yo creo que tiene una vigencia, que tiene un interés hoy en día y nos va a hacer reflexionar mucho, que creo que es la función principal del teatro, ¿no? Como en esa convivencia entre el actor y el espectador, y esta obra particularmente plantea o nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, que de alguna forma no ha cambiado tanto desde el momento en el que estamos contando de la guerra hasta ahora, ¿no? Y que todos también tenemos frescos aquellos que han ido a ver Oppenheimer también, ese ambiente, esa situación, ese para qué hacer todo ese tipo de medidas descabelladas, así que en sintonía total con lo que está pasando actualmente. Álvaro, nuevamente entonces, Sala China Zorrilla, a partir del 2 de septiembre, sábados y domingos, sábados 21 horas, domingo 19:30. Impecable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen estreno además. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Nos vemos, Seguimos.